Bueno, buenas tardes a todos. Ya son las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio al conversatorio sobre agroecología, cáñamo y cannabis, ¿sí? Hoy dirigida a la provincia de Corrientes, ¿sí? Auspiciada por Aris Consultora. Hoy nos encontramos en presencia con expositores de diferentes áreas. La licenciada en alimentos, Gretel Villalba. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar participando en este conversatorio. Yo soy licenciada en alimentos, licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos. Soy bromatóloga y actualmente también soy docente. Y bueno, voy a empezar a hablarles del área de alimentos, más que nada, pero siempre haciendo una salvedad para, para aclarar bien el punto donde partimos, ¿no? Eh, hay que marcar la diferencia entre cáñamo y cannabis. Hoy en día existe una confusión a nivel general en que cualquier planta de cannabis tiene psicoactivos. Y esto no es así. De hecho, es medio confuso y es entendible porque siempre estamos hablando de la misma planta. O sea, tanto cáñamo como cannabis son la misma planta. Pero básicamente se diferencian primero en el uso que le vamos a dar a la planta y además en la cantidad de cannabinoides que tengan. Por ejemplo, el cannabis o la marihuana tiene un contenido de THC normalmente entre 5 y 10%. Y este THC justamente es la molécula que causa la psicoactividad, que no está presente casi en el cáñamo. De hecho, estamos hablando de menos de un 0,3%. O sea que directamente podemos afirmar que el cáñamo no es psicoactivo. Pero morfológicamente la planta se va a ver muy parecida a cualquier otra que sí tenga cannabis. Por esto genera esta confusión que tiene la gente. De hecho, va a tener un aroma similar, las hojas pueden ser muy parecidas, entonces uno la ve y no va a saber enseguida si esto se trata de cáñamo o de cannabis. Pero justamente en el uso que podamos darle y en la concentración de cannabinoides que tengan, es donde reside la diferencia. Cuando hablamos de cannabis, vamos a usar la parte de la inflorescencia de la planta, por ende vamos a hablar de un cultivo controlado, en el cual va a estar controlado todas las variables, humedad, temperatura, cantidad de horas de sol, etcétera, con lo cual también esto implica un cultivo un poco más exigente, en el sentido de que va a tener que ser bajo naves o bajo techo, con un montón de dispositivos que controlen justamente estas variables. Y en el caso del cáñamo hablamos de un cultivo mucho más adaptable, vamos a poder sembrarlo en la tierra, va a poder estar al aire libre, bajo las implicancias climatológicas que requiera. Y justamente en el uso, que es donde hacemos la diferencia entre cannabis y cáñamo, el cannabis va a tener un uso más bien medicinal o recreativo, ya que como tiene un gran contenido de THC o una importante concentración de THC, uno va a buscar justamente potenciar este cannabinoide. Y en cambio el cáñamo, al no tener ese cannabinoide, pero sí tiene, por ejemplo, CBD, tenemos una muy gran variedad, una amplia variedad de usos que podemos darle, desde ropa, cuidado corporal, en la parte de cosmética, que está teniendo un gran auge, en la parte de alimentos, que ahora vamos a ver más adelante, como construcción, como fitorremediador del suelo, y acá podemos englobar a la parte ecológica y agroecológica que impulsa esta planta, y que esto es muy, muy importante, como combustible y para la disminución de la huella de carbono, que hoy en día se está haciendo vigente y tenemos que impulsarlo, tenemos que lograr las cero emisiones, y bueno, esta planta puede justamente capturar un montón de dióxido de carbono de la atmósfera, con lo cual nos ayuda a disminuir esta huella de carbono. Siguiente, por favor. Por favor, si me voy muy rápido, me avisan, tiendo a ir un poco acelerada cuando pasamos las diapos. Yo estoy acá más que nada para hablarles de la semilla del cáñamo y la potencialidad alimentaria que tiene. Cuando nos centremos en el cáñamo como comestible, si bien toda la planta es comestible, o sea, podemos comernos las hojas, podemos comer el tallo, aunque no sea algo agradable porque es duro,
pero la potencialidad está en la semilla. La semilla es una oleaginosa, es una semilla que tiene un gran contenido proteico, estamos hablando de un 25 o 30% de concentración de proteína, versus un 40% que podemos llegar a compararla con la soja, después de décadas de edición genética. O sea que hoy en día, sin aplicar ningún tipo de recombinantes ni nada por el estilo, estamos hablando de una alta tasa proteica. Y el cáñamo en sí tiene todos los aminoácidos esenciales. Es por eso que hoy se escucha y está de moda hablar de el cáñamo como un superalimento. De hecho es un superalimento, pero a mí particularmente no me gusta llamarlo así, porque es como que ascendemos a los alimentos completos, pero sí es un alimento completo. ¿Y en qué sentido nos basamos? En que tiene todos los aminoácidos que necesita el cuerpo. O sea, hay unos 9 aminoácidos que el cuerpo, que los tenemos que ingerir sí o sí de la comida, que no los podemos fabricar, y que por eso se llaman esenciales. Bueno, el cáñamo los tiene. De hecho, están dentro de esta proteína que se llama edestina, es una proteína de fácil digestibilidad, por lo tanto están mucho más accesibles en el cuerpo. Hablábamos de una oleaginosa y no nombré justamente la cantidad de aceite que tiene esta semilla, una alta concentración de aceite. Y dentro de esos aceites, o dentro de esos lípidos, encontramos lo que es el omega 3 y el omega 6, que también tienen una importancia nutricional muy fuerte, pero en el caso del cáñamo, esta proporción entre omega 3 y omega 6 es la justa y necesaria para que nuestro cuerpo la pueda, digamos, tomar y lograr asimilarla. La concentración de vitamina E es muy alta, por eso también usamos el aceite de cáñamo en la parte de cosmética, porque al tener una gran concentración de vitamina E podemos hacer muy buenas cosas con la piel y cosas que necesitemos con la parte de nutrición de la piel. Tiene los minerales como hierro, calcio, fósforo, magnesio y zinc. Y bueno, no posee gluten y no tiene alérgenos. En esta parte también se diferencia de su primo o prima en la soja, y hablo de primo o prima en la cuestión del uso que se le da a la semilla. O sea, el grano de soja hoy en día tiene, si bien tiene una tasa proteica muy alta, está presentando en algunos individuos cierto tipo de situaciones alérgenas, ¿no? Que el cáñamo no lo tiene. Y además no posee gluten. Es por todo esto que decimos justamente que el cáñamo es un superalimento. Siguiente diapo, por favor. Bueno, ¿cuáles son las principales materias primas que hoy obtenemos del cáñamo? Bueno, número 1 es el aceite. El aceite de cáñamo, que proviene de la presión, otra vez, en frío de las semillas, es decir, que esto no proviene de las flores. Y acá también tengo que hacer una salvedad. Normalmente en la jerga popular se conoce como el aceite de cáñamo a ese aceite que tiene THC y que se vende en la clandestinidad justamente. Y acá estamos hablando de otro tipo de aceite, del aceite que no proviene de la flor, sino que proviene del grano. O sea que es un aceite de grado comestible. Y es un aceite de muy buena calidad, y generalmente se prensa en frío justamente para conservar todos los nutrientes que tenga. Podemos compararlo organolépticamente desde el punto de vista de cómo acompañar las comidas con un aceite de oliva. O sea, no vamos a estar haciendo frituras muy grandes porque normalmente no usamos, por ejemplo, el aceite de oliva para fritar milanesas, pero sí por la calidad que tiene y los componentes y la nota organoléptica, es decir, cómo quedan el sabor en la boca, lo vamos a usar para aderezos especiales, para aliños, para cremas, etc. ¿Qué otra cosa? Después de prensar esta semilla y extraer el aceite, podemos usar lo que queda, que es la torta, para realizar harina de cáñamo. No podemos directamente ir a moler el grano, porque al tener una gran concentración de aceite, primero tenemos que prensar el aceite y después vamos a usar lo que queda justamente para hacer la harina. Y esta harina es importante porque, como nombramos anteriormente, no tiene gluten, pero tiene un montón de propiedades. O sea, tiene de hecho una gran concentración de proteína,
Y normalmente lo que se puede llegar a utilizar es para fortificar otras harinas. De hecho, hay estudios en los cuales los panificados se mezclan 3-1 con harina de cáñamo y aprovechan justamente este sabor a nuez que suele tener el cáñamo, que es muy agradable en la parte de panificadoras. Y el tercer uso es en alimentación animal. Se puede usar toda la planta para alimentar el ganado, la paja para los corrales y las semillas para alimentar el ganado. De hecho, vamos a prensar, por ejemplo, la semilla y lo que queda, en vez de hacerlo harina de cáñamo, podemos destinarlo a alimentación animal. Hay estudios de gallinas que han sido suplementados su alimento con un 20% de semillas de cáñamo y se obtienen huevos más grandes y la yema de los huevos tienen un mayor porcentaje de omega 3, que sería otra forma de ingestión de este lípido esencial. Siguiente, por favor. Bueno, acá les traigo la situación de lo que vendrían a ser los alimentos canábicos en el mundo. De hecho, en distintas partes del mundo donde tienen, digamos, han progresado en la parte legales y demás, hoy el cáñamo se puede encontrar en distintas formas. Tenemos semillas tostadas y gen protein, gente que hace actividad física extrema está utilizándolos por la fácil, digamos, el corto tiempo que tiene las semillas de cáñamo en la reparación del músculo, y aparte, bueno, como son fáciles de digerir, tienen rico sabor, así que van bárbaro, por ejemplo, para lo que vendrían a ser las barritas proteicas. Después, bueno, como dijimos, tiene una alta concentración de proteína. Esto me permite coagular esa proteína por un método enzimático, por un método de cuestiones de pH que hacen precipitar la proteína, y puedo convertirla en tofu y quesos vegetales, que son los análogos a los quesos de soja o tofu que se hace con la soja. Bueno, puedo utilizar lo mismo con el cáñamo. La tercera foto es la mantequilla de maní con nuez de cáñamo. Este es un ejemplo de un alimento que está acá nomás en un país vecino como Paraguay y que se puede comprar en un supermercado. Hoy en día allá ya están, de hecho, los alimentos en las góndolas de los supermercados. Por esto también hablábamos de que tenemos que acelerar el tema de permitir justamente sacar el potencial de alimento que tiene el cáñamo, porque ya en los países de al lado lo están teniendo, entonces es cuestión de tiempo de que llegue a las góndolas de nuestro país. Después también las bebidas infusiones, en lugares como Canadá o Estados Unidos se está probando realizar estas bebidas infusionadas. Tenemos que aclarar justamente que estas cervezas o hemp beer que se están vendiendo son cervezas que o sea, pasan todo su proceso, pero después se le quita el alcohol, porque no está legislado la posibilidad de tener alcohol y cannabinoides al mismo tiempo. Entonces esta es una cerveza que le quitan el alcohol y la infusionan ya sea con CBD, THC o con los dos. Es un panorama esto como para que vean los alimentos hoy día y la potencialidad que puede ser. Estos son los primeros que aparecen, después puede existir una amplia gama. Siguiente diapo, por favor. Bueno, acá es un poco potenciar el tema del cáñamo y alinearlo justamente con las tendencias en alimentos que existen hoy en el mundo. El mundo está cambiando y la alimentación también. Están tratando de dejar la proteína animal y volcarse a lo que es la proteína vegetal. Entonces, nuevas fuentes de proteína vegetal son buscadas todos los días y hay un gran auge de lo que son los alimentos plant-based, o sea, alimentos basados en plantas. Acá, como nombramos antes, y debido a todas las características, el cáñamo tiene una oportunidad enorme.
Y además se está viendo en las últimas investigaciones y cuestiones vanguardistas al área de fungi, que son los hongos, como alimentos funcionales. Esto seguramente después lo veamos, pero más que nada alimentos funcionales, sean adaptógenos o nootrópicos. Acá vemos los principales competidores de lo que es proteína y el cáñamo como alimento. Tenemos la soja, que es el primero, la quinoa, que también tiene una alta concentración de proteína y de muy buena calidad, trigo, maíz, arveja, chía y lino. Siguiente. Para nombrarles algo un poco por encima, pero no quería dejar de comentárselos, el área de fungi y alimentos, que es un área que está empezando a utilizarse bastante, y que se usa como una actividad complementaria en lo que son las huertas domiciliarias, ya que el principal sustrato que necesita un hongo para crecer es el compost pasteurizado. Hoy en día, en la actualidad, uno puede buscar en internet y aparecen los kits de propagación de cultivo. Estos cultivos tienen unas condiciones básicas, que justamente es la no luz directa del sol, el rango de temperatura es relativamente corto, o sea, de 15 a 20, una alta humedad, y ya podemos hablar de que en 10 metros cuadrados uno puede tener su plantación de hongos y que funcione lo más bien. Y principalmente, para traerles a modo de información, los hongos comestibles comunes son el shiitake, el champiñón, el portobelo o las gírgolas. Y un dato de color es que el INTI, junto con una empresa privada, hace poco desarrollaron un hongo de alto contenido proteico, justamente buscando estos análogos de la carne, que es el Fusarium venenatum. Siguiente, por favor. Bueno, acá les vengo a traer un poco también lo que es el tema de la agroecología. La agroecología es la aplicación de principios ecológicos a la agricultura. Es un enfoque multidisciplinar. Debe realizarse una transición a una producción de alimentos más sustentable. Esto lo sabemos, lo conocemos, es de conocimiento público en el sentido de que hoy en día el monocultivo y las formas de cultivo que tenemos no son muy amigables y que tenemos que ir hacia una transición más ecosustentable. Tenemos los datos de que el 34% de niños y niñas en Argentina sufre emergencia alimentaria. Así que tendríamos que ver justamente cómo podemos hacer para aumentar, mejorar la calidad de alimentación que tenemos hoy y que está al alcance de la mano, y es una cuestión de plantar las cosas adecuadamente y de forma adecuada. Los 10 principios, la FAO tiene 10 principios que ha bajado, para que cualquiera que quiera verlo se puede meter en la página, que son los 10 principios de la agroecología, y entre ellos está la diversidad, la sinergia, la eficiencia, la resiliencia, el reciclaje, la creación e intercambio de conocimientos, los valores humanos y sociales, la economía circular, la cultura y tradiciones alimentarias y la gobernanza responsable. Y de acá, de este último dato, es donde nosotros podemos hacer fuerza justamente para que ciertas leyes sean adecuadas. Hoy en día sabemos que estamos transitando una época un poco turbulenta, justamente en el tema de las sanciones de leyes. Hay leyes que todos creemos que deberían haber salido, como es la de etiquetado y demás cosas, y que sabemos que no se están cumpliendo por un tema de lobby, y bueno, demás cuestiones que hacen en la política. Uno de los principios de la FAO justamente habla de la gobernanza responsable. Entonces acá es donde podemos hacer meollo a la situación y agarrarnos de uno de estos principios para incentivar una gobernanza adecuada. Como dato les traigo que en el INTI están realizando una capacitación virtual gratuita sobre la introducción al compostaje, que es digamos, el primer escalón que uno tiene que tener conocimiento como para empezar a reducir los residuos y darle una vuelta de tuerca a lo que son los residuos orgánicos, que pueden transformarse y volver a reutilizarse justamente en la plantación de lo que necesitemos hoy en día. Siguiente diapo.
Otro uso que tenemos con el cáñamo, y acá vamos a hablar un poco de lo que es la biorefinería forestal, que es el procesamiento integral de la biomasa en un espectro de productos comercializables y energía. ¿A qué le llamamos biomasa? A todo aquello que no utilizamos, ya sea de cáñamo o o de madera o de cualquier otra biomasa. Esa biomasa que normalmente uno después ve desperdiciado, tiene una importancia y tiene una utilidad que hoy en día no está valorada lo suficiente en nuestro país. Y como ven acá que les traigo la pirámide, la base es el residuo de biomasa, y a medida que vamos subiendo a las materias primas, bioenergía, biomateriales y bioproductos, se le va agregando valor a la cadena, y obviamente aumentamos el volumen a medida que bajamos en la pirámide. Por ende, tenemos que partir por un residuo de biomasa muy grande. Pero con esta biomasa es muy posible, perdón, lograr distintos productos como bioproductos, que son los polímeros, o químicos de plataforma, que abajo nombro en el cuadradito de abajo los posibles plataformas que se pueden usar. No, una antes, no. Biomateriales, como pueden ser plásticos, textiles, y biocombustibles. Y acá es importante porque podemos hacer biogás, etanol y biodiesel. El cáñamo en sí puede hacer cualquiera de estos tres tipos de biocombustibles, y esto tenemos que tenerlo en cuenta también, como un recurso renovable. Digamos que es un concepto análogo a la refinería de petróleo, con lo que se puede hacer, pero usando un recurso renovable. Siguiente diapo. Bueno, un poco las conclusiones para cerrar ya el tema. La parte de importancia tecnológica. Primero, resaltar la importancia tecnológica de la semilla, que al ser una semilla con un perfil similar al de la soja, y esto lo vuelvo a puntualizar en el sentido de la utilidad, no de la planta. De hecho, la planta de soja tiene unos requerimientos son bastante diferentes a lo que es el cáñamo. Tiene un uso de agua mucho mayor y demás cosas que en el cáñamo no. Pero bueno, se puede pensar como un sucedáneo de la carne en la cantidad de proteína que tiene, y la parte tecnológica en realizar extrusados, concentrados proteínicos y aditivos alimentarios. También una de las conclusiones que podemos sacar es que el cultivo de cáñamo va alineado a las demandas y tendencias mundiales de alimentos y a la emergencia ambiental. Argentina tiene un modelo agroexportador importante y hace ya bastante tiempo que viene utilizando este modelo, por lo tanto tiene un know-how acumulado muy grande, y que hoy en día esto puede llegar a ser una oportunidad para una nueva industria y justamente para seguir exportando granos. Fuimos el granero del mundo, ¿por qué no seguir siéndolo mientras transitamos hacia a una nueva forma de plantar cosas? Usemos lo que tenemos. Y bueno, el tema de la oportunidad en el procesado de la biomasa, en la refinería industrial. Este es un desafío, ¿por qué? Porque tenemos muchos focos con pequeños productores, por ende tenemos muchos focos y tenemos que lograr que esos focos se conecten entre ellos y además que tengan una conexión logística, que esto suele ser un poco caro, pero no es imposible. De hecho, si cada uno de los pequeños cultivadores se pone de acuerdo en usar un punto en común en donde dejar su biomasa, esto puede ser acortar el tema de los costos logísticos y poder llevarlos para hacer la biorefinería forestal. Bueno, no sé si quedaron dudas y si fui muy rápido. Si tenemos preguntas. Yo voy a ir dejándoles en el WhatsApp, en el chat, mis datos. Excelente tu exposición, Gretel. Si tienen preguntas, por favor, realícenla. Ya les escribo mi mail y... Bueno, es importante el valor agregado que trae cultivar cáñamo, ¿no?
con el solo hecho de iniciar con el tema de la fitorremediación, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, yo quiero invertir, yo soy un inversor, ¿no? Yo soy un inversor. Necesito una consultora, ¿sí? Porque obviamente es dinero que voy a invertir, ¿no? Voy y me asesoro, bueno, con este equipo que está conformado, y voy y le pregunto a Gretel, ¿sí? Yo no solo quiero plantar el cáñamo por la fibra, sino también quiero invertir en alimento. Digamos, tiene un valor dentro de lo que es fibra, el alimento sería una potencia económica también para asegurar la inversión y que mi inversión vuelva. Sí. ¿Cómo podríamos hacer? La repregunta. Exactamente. ¿En dónde yo, por ejemplo, me tengo que enmarcar? Porque es una variedad, es como si fuera que yo con el cáñamo puedo hacer de todo, hasta una casa, pero yo como inversor yo quiero saber en dónde está, digamos, el nicho económico para, digamos, generar esa producción. Hago leche de cáñamo, Sí, ¿dónde de hecho invierto? hace muy poquito salió una noticia de que en California ya están empezando con las leches vegetales a base de cáñamo y están todos muy interesados porque creen que vino a destronar a lo que es la leche de almendras, que ecológicamente no andaba muy bien y obviamente es muy cara, así que una leche de cáñamo sería 1000 veces más barata y mucho más ecosustentable. Pero si alguien quisiera invertir, primero a mi criterio debería tener en claro bien cuál es el nicho que quiere, pero si va por el lado de los alimentos, creo que tiene una oportunidad. Primero porque es una industria que se está desarrollando, como les comenté antes, el mundo está cambiando y están buscando fuentes de proteína vegetal. Segundo, que es una planta que crece rápido y que podemos llegar a utilizarla en cualquier tipo de extensión que haya en nuestro país. Tercero, porque si se decide, por ejemplo, por el tema de juntar semillas, de cultivar semillas, en ese caso puede utilizar la planta para dos vías de inversión, puede sacar la parte de arriba de la planta, cortar a una altura donde va a recuperar todas las semillas y después va a quedar la parte de abajo que si la vuelve a cortar, como fue plantado con una densidad bastante alta, después seguramente lo verán esto con Agustina, puede destinar parte de la planta a la parte de fabricación textil, o bueno, biomasa y combustibles. O sea que tiene un doble uso, si bien hay que tener bien en claro antes de plantar qué objetivo va a tener, tiene una gran oportunidad. Y en este Exactamente. país, Exactamente. justamente tenemos mucha gente que conoce del tema, que obviamente hay que investigar, hay que hacer un trabajo de investigación y de sinergia con otras personas, pero a veces simplemente es mirar hacia los costados y ver que los otros países ya lo están teniendo, y una manteca de maní, por ejemplo, como tiene Paraguay con granos de cáñamo, funciona lo más bien. ¿Por qué no tenerla acá? ¿Por qué tener que importar ese alimento en vez de generarlo acá? Que es lo que no, obviamente nos daría un poco más de rentabilidad y aparte que contribuiría un poco a la soberanía alimentaria, justamente. Ahora a mí me interesa mucho lo que es el aceite y la harina. Para mí que es un producto primario básico que puede, obviamente, terminar en varios subproductos. A partir de la harina se puede hacer diferentes tipos de subproductos alimenticios y del aceite ni de qué hablar. Sí, digamos, estamos eh, con la base tecnológica en la Argentina para poder hacerlo, es decir, suplantar, ¿sí? Lo que, por ejemplo, estoy haciendo aceites en La Rioja, por ejemplo, con la aceituna. Sí, Podemos empezar, totalmente. es Podemos hacer una reemplazable, sinergia. digamos. Sí, de hecho sí. Quizás las máquinas lleven una ligera adaptación, pero básicamente es una prensión
en frío, lo mismo sucede, bueno, las aceitunas, en el caso de las aceitunas tienen un tratamiento previo, pero es similar. De hecho, si yo ya tengo una industria, si yo tengo unos olivares plantados y realizo aceite de oliva orgánico, ¿por qué no hacer aceite de cáñamo orgánico? Sí, obviamente. Sería totalmente Sí, factible. y tu exposición, digamos, que fue perfecta porque, a ver, del aceite podemos hacer miles de cosas. También la harina nos llama la atención y bueno, quedan abiertos aquellos inversores que quieran también, digamos, presentar proyectos porque de eso se trata. Se trata de que el político se entere de que tenemos, digamos, un potencial, ¿sí?, en la agricultura que es el cáñamo y al parecer está pasando el tiempo. ¿Sí? Hay que Exacto. asesorar muchísimo, hay que asesorar muchísimo, hay que educar también, creo, más aún. No sé, los fundadores de las organizaciones, si quieren preguntar algo, Diego, Diana. Hola Gretel, no, yo Hola, la verdad Diana. que excelente la presentación, muy completa, concuerdo con lo que dice Horacio, como que la estamos viendo pasar y cuando realmente podría ser una solución para un montón de cosas y sobre todo el aspecto alimenticio, lo que mencionaba, la soberanía alimentaria, todos los problemas que tenemos en este momento, ¿no? Y vuelvo y digo, o sea, como los argumentos o lo que sostenemos desde Proyecto Cáñamo, esta evangelización que hacemos de que es un producto agrícola, es otro régimen jurídico diferente al uso lícito de un estupefaciente que vendría a ser el medicinal, ¿no? Entonces, realmente no hay trabas o no hay obstáculos a nivel jurídico internacional, es esta evangelización y lo que tenemos que hacerle comprender a quienes toman las decisiones es que se establezca una diferencia y que haya un régimen diferencial para el cáñamo, como un producto agrícola más. Porque, a ver, Exactamente, es uno más. De hecho, entonces no en habría ese diferencia. No no, entendemos por no, qué esto está hoy en día vetado y por qué nos estamos perdiendo esta oportunidad, porque si nos ayuda desde la parte ecológica, nos ayuda con el tema de la alimentación y una nutrición adecuada. Tenemos un montón de plataformas en la cual lo podemos usar. De hecho, en la última PPT yo puse todas las plataformas en las que puede entrar, desde la parte de bioplásticos, celulosa, azúcar incluso. De hecho, podemos utilizarlo. Es una planta que tiene una gran concentración de hemicelulosa que podemos usarla para después, mediante una reacción, hacer sacarosa. Podemos hacer biodiesel, podemos hacer alcohol, o sea, tiene montones de usos y hoy en día no se termina de entender el por qué hay tanto problema y está tan vetada la cosa. Sí, para sí, mí hay sobre todo, perdón. mucho desconocimiento y prejuicio y bueno, las personas han escuchado hablar durante mucho tiempo de la marihuana y muy poco del cáñamo, entonces me parece que hay que seguir difundiendo el cultivo de cáñamo y plantearlo como una alternativa y aparte, ahora se viene, bueno, se está desarrollando la bioeconomía y me parece que es un pilar, que va a ser un pilar, pero bueno, tenemos que irnos haciendo el lugar y eso, las personas están muy desorientadas y tienen, o sea, necesitamos explicarle qué es esto del cáñamo, ¿no? Y está buenísimo esto que estamos haciendo Sí, acá. y Disculpa. una cosita como, y precisamente con lo de la alimentación, o sea, viste que la planta de cannabis, bueno, la naturaleza en realidad es tan hermosa que nos da todo, ¿no? Y evolucionamos con la planta de cannabis. Sí, Y sobre todo es como el enfoque preventivo más que, o sea, que la alimentación sea tu medicina, ¿no? Entonces, Exacto. con el cáñamo tendríamos ese enfoque incluso de prevención y bueno, si ya se necesita algo más recurrimos a los derivados medicinales que también tenemos con la planta de cannabis y con el cáñamo. Pero la verdad que no se entiende, como dice Agustina, nos chipearon completamente con la marihuana, la marihuana, la marihuana, pero sí, es cuestión como de empezar a levantar los indicios de lo que hubo también en Argentina, ¿no? Entonces recordarle a la gente que también se hizo hace 50 años, está bien, pero por ahí resembrar o sacar todos esos pistas
que existen y sobre todo es que evolucionamos miles de años con la planta de cannabis y bueno, los hongos y demás. Así que, bueno, seguiremos ahí hablando de todos estos temas que son súper importantes. Muchas gracias. Bueno. Diego, ¿querés aportar algo? Súper interesante. Me gusta el punto de vista, ¿no? El utilizar el cáñamo como andamiaje para la transformación de una matriz productiva y energética de nuestro país. Creo que es el cultivo perfecto para eso. En Europa, para el año 2030, van a estar obligados a utilizar energías limpias para los automóviles y la industria. Hablamos de biodiesel, hablamos de que Europa es el máximo consumidor de biodiesel del mundo. Entonces no tenemos a vaca muerta de potencial, tenemos muchísimo más que eso, sustentable y ecológicamente posible, ¿no? Creo que está mal enfocado la justicia, creo que está mal enfocada en los proyectos de leyes. Creo que ahí tenemos que hacer un poquito de fuerza, un poquito más de trabajo social y de trabajo organizado entre nosotros las asociaciones, para empezar a sacarlo, a separarlo, porque son dos cosas muy distintas, el cáñamo y el cannabis. Para que ustedes entiendan bien, el famoso aceite de cannabis del que todo el mundo habla, en realidad es un extracto, no es un aceite. El aceite que se utiliza es un aceite de oliva por general, un aceite de vehículo, pero se hace una extracción de la inflorescencia del cannabis y una disolución entre los dos componentes. Y el aceite de cáñamo es una prensión en frío y que es un aceite que no tiene ningún tipo de cannabinoides, solamente todos los beneficios que ya dijo Gretel. Creo que estamos a la puerta de algo muy lindo y muy grande, y creo que nosotros tenemos que seguir peleando, y creo que tenemos la obligación, ¿no? Como ciudadanos, empoderarnos y entender de que nosotros también podemos tener responsabilidad en esta transformación y seguir con estas, por ejemplo, estas charlas que estamos teniendo, seguir presentando proyectos, el seguir hablando, el seguir evangelizando, como dice Diana, que me encanta ese término, porque creo que la transformación va a venir aparte. Creo que la transformación primera la tenemos que dar en la cabeza de la gente, en la cabeza de los que escriben nuestras leyes. Y de ahí en más se va a materializar hacia afuera. Pero bueno, me encantó la ponencia, así que gracias. Gracias equipo. Gracias. Gretel, antes de cerrar y pasar con el próximo expositor, quiero que se quede en claro, el aceite de cáñamo, ¿sí? Es el prensado de semilla. Exacto. Sí. Mientras que el aceite de CBD, ¿sí?, se obtiene de la inflorescencia, de las flores. Sí. Exactamente. Y eso también tiene que quedar claro. Estamos hablando de la misma planta, ¿sí? No es que viene una planta por un lado y es cannabis sativa L. Exactamente. Fitoquímicamente son diferentes. Fitoquímicamente, es decir, la parte química de la planta son diferentes, ¿sí? Para Exacto. todos los presentes y los que están viendo en YouTube, eso hay que aclarar, ¿sí? Ahí hay que aclarar y repetirlo 1000 veces, ¿sí? Sí. ¿Por qué? La industria del mercado, el marketing, a ver, si nosotros nos vamos a otros países, vamos a ver el famoso M-Oil, ¿sí? Y es aceite de cáñamo, pero me venden como medicinal. Exacto. Wow, es decir, hay, digamos, una confusión debido a que también a nivel mundial no hay una reglamentación, ¿sí? Entonces, la confusión que genera a las personas que no están en esta industria es tremenda, ¿sí? Porque está el M-Oil, ¿sí? Después está el aceite de CBD, entonces, ¿qué tomo? ¿Sí? Y ahora vienen los nanos... las nanoemulsiones. Las nanoemulsiones de CBD que hacen crecer el cabello, que te ponen una piel
de actor de Hollywood. La verdad que es una industria que por ahí nos marea y hay muchas sinonimías. Y estamos hablando de una sola planta, ¿sí? Que tenemos que estar atentos a la fitoquímica. Bueno, y después viene obviamente la presentación del médico, que nos va a hablar del doctor Jara, de la ingeniera Agustina, que nos va a estar hablando de la planta de cáñamo, así que bueno, tenemos mucho todavía, así que pasamos. Quería solo seguimos. agregar una cosita en eso que estás mencionando de lo del aceite de cáñamo y bueno, toda esta confusión que además de que estamos chipeados, crecimos con ese discurso prohibicionista marihuana, marihuana, marihuana. Cuando se hace en Argentina la 27350, que es una ley, está bien, permitió unas cosas, pero es muy mala, habla de aceite de cáñamo. Entonces, Claro. por eso... Ahí está la confusión de todo. Ahí está. Es la causa raíz de la confusión, justamente, la ley. Claro, Chicos, a veces pasa que el copy-paste, ¿sí? Es erróneo. A ver, obviamente copiaron y traducieron el M-Oil, que lo venden en Estados Unidos como, digamos, un extracto medicinal, pero no lo es así, ¿sí? A veces hay extractos que no tienen valor terapéutico, ¿sí? Así que bueno, así como dice Diana, es decir, por ahí se apuraron, cortaron y pegaron y lo tradujeron, pero no es aceite de cáñamo. El aceite de cáñamo no tiene propiedades terapéuticas, sí alimenticias, tiene omega 3, perfecto. Puede generar algún tipo de prevención a nivel cardiovascular. Bueno, ahora lo vamos a preguntar después cuando venga el doctor Jara, ¿qué genera el omega 3? ¿Qué podemos hacer con ese aceite? Sí, pero no es el CBD, ¿sí? Bueno, continuemos con el conversatorio. Muchas gracias, Gretel, excelente. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo conversatorio.